Ya, esta es la segunda parte, podríamos... ¿Qué hace un metal acá? ¿Quién se trajo un metal? Ya, ahora sí. Beli. Ahora vamos a hablar de transmisiones, ¿ya? Terminamos la parte de motor, partimos con las transmisiones y para ejemplificar en este caso, tenemos desarmada una caja aquí, o semi desarmada ya, una caja integral, que es la unión entre los dos tipos de cajas. Por una parte teníamos las cajas convencionales, estas cajas alargadas que iban debajo de los pick-up con tracción trasera, pero que ocupaban un espacio considerable bajo vehículo, ¿ya? Y tenemos otro tipo de cajas que son las transeje, que llevan el diferencial incorporado, van en el habitáculo del motor, son más pequeñas y sirven para vehículos fundamentalmente de tracción delantera. Bajo la necesidad de tener vehículos con tracción total permanente a tiempo completo en las 4 ruedas, nacen las cajas integrales, que se diferencian de las cajas 4x4 en que estas vienen con un diferencial central. Las cajas 4x4 vienen con una caja de transferencia. Diferencia entre una y otra: la caja de transferencia permite conectar directamente el eje delantero con el eje trasero, repartiendo 50 y 50 el torque. El diferencial central permite la diferencia de giro entre el eje delantero y el eje trasero, ¿ya? Entonces, dentro de este tren de potencia que tenemos acá, desarmado o desmontado, tenemos el eje de entrada, que se acopla al disco de embrague, la serie o el conjunto de engranajes del eje de entrada, el eje de salida, que termina en esta posición, el diferencial delantero, el diferencial central y la salida hacia el eje para el cardán hacia el eje trasero, ¿ya? Además de eso, si yo empiezo a soltar componente acá, espero que no se me caiga nada en la mano, aquí nosotros podemos observar lo que es el principio o la magia de funcionamiento de las cajas de velocidades. ¿Mojamos? Dos. Ni cachado. Agarró su mochila de... Carne de pesca, pues. Ah, no, está su mochila ahí. No, no, Fue abducido. Ahí yo iría con él. Vamos, compa. Ya. Todo de nuevo. Está grabado. Estábamos hablando de las cajas de velocidad, ¿ya? Habíamos dado una breve introducción, que hay dos tipos de cajas que las vimos en los PowerPoint, las transeje y las convencionales. Esta es integral, es una mezcla entre las dos. Aquí tenemos armado un tren de potencia de una caja integral. Ahí está medianamente armado, ¿ya? Entonces tenemos eje de entrada, eje de salida, diferencial delantero, diferencial central, salida hacia la caja, o sea, hacia el diferencial trasero. ¿Ya? Entonces, voy a tomar el eje de entrada. Por orden tenemos primera, segunda, o sea, primera, reversa, segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿Ya? Aquí igual. Primera, reversa, segunda, tercera, cuarta, quinta. Los engranajes de los cambios de avance, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, son helicoidales, es decir, tienen dientes oblicuos, mientras que los de la reversa son rectos. Diferencia entre uno y otro: el diente helicoidal emite menos ruido, ya que se apoya en 3 dientes y no en uno. El diente recto emite más ruido, pero es más barato de construir, ¿ya? Entonces, por eso algunos se acordarán, o sea, algunos pensarán, ¿por qué hacen todas las cajas de piñones rectos los que corren? Porque son más baratas y se rompen. Si tú vayas a correr, se rompe. Ya, entonces, conjunto sincronizador, voy a sacar esta tuerca de acá, y el conjunto sincronizador está compuesto de un carro sincronizador, los seguros de carro que ustedes cuando armaron los dejaron acá al lado, que son esos que van en esos espacios que están ahí, el cubo sincronizador,
el anillo sincronizador, o el que conocemos a secas como sincronizador, y un engranaje. En este caso, un engranaje flotante, es decir, que gira sobre el eje. ¿Ya? Ya que vamos a tener engranajes que giran con el eje, engranajes fijos. ¿Cómo funciona esto? Está el engranaje, el sincronizador, el cubo y usualmente esto está girando de esta forma. ¿Ya? Ahí está en condición de neutro. Cuando el cubo, o sea, el carro se mueve, esto se mueve todo junto. Para que el carro no se devuelva una vez seleccionado el cambio, están los seguros, ¿ya? Que mantienen el carro en su posición hasta que yo hago fuerza para soltar la marcha. Entonces, el carro une todos los componentes sincronizadores. El cubo transmite el movimiento hacia el eje o desde el eje, dependiendo del flujo de potencia. Como este eje es el eje de entrada, va a alimentar al cubo y el cubo al engranaje. En un eje de salida, como este, yo voy a alimentar al engranaje y el engranaje va al cubo y el cubo al eje de salida. ¿Ya? Pero no nos calentemos tanto con eso todavía. El sincronizador, por su parte, lo que hace es frenar o igualar la velocidad del cubo con la del engranaje, ¿ya? Para que sea más fácil que el carro entre. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, tenemos en este caso tres conjuntos sincronizadores. El de primera y segunda, que es este, primera y segunda, con sus respectivos carros, sincronizador, perro, etc. Tenemos el cubo de tercera, o sea, el carro, el conjunto sincronizador de tercera y cuarta, y el de quinta, que es el que estábamos mencionando. En el caso de la reversa no lleva conjunto sincronizador, sino que solamente el engranaje, cuando yo quiero colocar reversa, el engranaje se interpone, se mueve y engrana entre medio de los dos engranajes. Si yo pongo estos engranajes uno al lado del otro, se darán cuenta que son los únicos engranajes que no hacen contacto directamente entre ellos. Saca el de medio. Se fijan que todos los engranajes están en contacto menos los de la reversa. Ahí queda un espacio. Y ese espacio lo viene a llenar este engranaje. Y además me permite invertir el giro. ¿Sí? Ahora, este eje trae tronco. Si yo giro aquí, oh, ese no gira. Y si yo giro aquí, oh, no giran los engranajes. Gira la punta y gira la cola. Este engranaje, este eje es un eje dentro de un eje. Es como un Kinder sorpresa. Eje Kinder sorpresa. Es un eje dentro de un eje. Para poder reducir el tamaño de la caja, yo necesito que inmediatamente lo que sale, o no tan inmediatamente, lo que sale de la caja, de la relación de marcha, llegue al diferencial delantero. Por ese, en este caso, por este eje que termina en un piñón de ataque. Ahí. Y ahí transmite movimiento hacia el diferencial delantero. Ya. ¿De dónde viene? ¿Cómo se transmite desde ese estriado a este estriado? Gracias a lo que estábamos mencionando anteriormente, a este diferencial central. Y este componente que tenemos acá es el diferencial central. El diferencial central, la primera diferencia a un diferencial convencional es que no tiene ni corona ni piñón de ataque. Como lo de adentro, ¿no? Exacto. No tiene ni corona
ni es movido por un piñón de ataque, sino que en este caso engrana directamente un estriado. Pero sí, como dice muy bien el señor Leandro, no voy a decir el apellido para que no diga no, ¿ya? Viene todo lo que está dentro, es decir, la caja portasatélite, que es todo este componente móvil, los planetarios y los satélites, ¿ya? Acá también tengo una caja portasatélite, tengo los planetarios y tengo los satélites, ¿sí? Sí puedo, pero no lo quiero hacer. No, sí, no. Este es el método de acoplamiento, solamente un dentado para mover la caja portasatélite. Adentro tenemos un planetario para el eje delantero, los satélites con su eje y el planetario del eje trasero, es decir, ese se conecta aquí y ahí va hacia atrás. ¿Sí? ¿Qué permite este diferencial central? Que el eje delantero gira a distinta velocidad que el eje trasero. Que pueda existir una diferencia. ¿Para qué? Para que en caso que usted tenga el vehículo y no le pueda cambiar los 4 neumáticos a la vez, Subaru recomienda cambiar los 4 neumáticos cuando cambia neumáticos, no 1, 4. Y como para que algún día se le reviente el neumático, tiene que cambiar los 4. ¿Ya? Si no, el diferencial central va a quedar trabajando y puede haber problemas en lo que es la tracción integral. ¿Ya? Pero, si por X motivo se desgasta más los neumáticos delanteros que los traseros, el diferencial central va a absorber parte de esa diferencia. ¿Ya? Y va a permitir esa diferencia. Cuando el diferencial central, en este caso, trabaja para poder mantener la tracción integral, cuando el vehículo, una de las ruedas delantera o trasera, empieza a patinar. En un diferencial normal, por ejemplo en este, si yo bloqueo la rueda derecha, toda la energía se va a la rueda izquierda y viceversa. Ya, de hecho, puede girar eso, ¿cierto? No pone mayor resistencia más que mi mano que está firmando el diferencial, ¿cierto? Si lo pongo ahí, no pone ninguna resistencia. Ya. Eso podemos decir que el planetario de adentro está detenido, el de abajo y el de arriba está girando a alta velocidad. Planetario del eje trasero, los dos son planetarios. Acá este planetario, a diferencia de estos dos, lleva un estriado y ese estriado va a conectarse por ese eje. Y alguien podría decir, entonces, ¿para qué tenemos si están conectados entre ellos? Gire. Puede girar, ¿ya? Pero gira con mayor resistencia que lo que giraba acá, ¿cierto? ¿Quién está mirando ahí? Ya. Eso fue. Ya. Acá adentro hay un acoplamiento viscoso o un LSD. ¿Ya? No se puede desarmar, es sellado. De hecho, ese es el problema, se echa a perder y se cambia. ¿Ya? 500.000. Entonces, cuando aumenta la velocidad de uno de los ejes porque está patinando, la viscosidad acá adentro va a hacer que se acople y que se transmita movimiento al eje que está detenido, funcionando como un diferencial autobloqueante. Eso permite en este caso la tracción integral. Si no, finalmente tenemos 3 diferenciales, pero igual si se cae una rueda, quedamos sin tracción. ¿Ya? Porque se iría toda esa rueda, toda la energía. Voy a armar de nuestro diferencial central. Entonces, en los satélites, el eje de los satélites permite la transmisión de movimiento al eje. ¿Ya? Si no, esto giraría en base. Porque ahí tengo que poner el pivote y acá no, y necesito que entre aceite para que se lubrique. Por aquí entra el aceite. O sea, es que va girando, entonces va girando y va agarrando aceite y va a estar poteando todo. ¿Por qué? ¿Sí? Tal cual. Ya. ¿Cómo se llaman eso? Estos son rodamientos de polines de media luna en este caso. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ese no.
Ese también es de polines, pero es completo circular, y ese es de polines, pero es polines plano. Ahí. Y ese va a... Y ese es un rodamiento de bolitas. Y ese es uno de polines cónicos. Eso con la caja. Para mover los carros tenemos horquillas, y las horquillas las mueve las varillas, y las varillas las mueve la palanca. ¿Ya? ¿Sí? Aquí yo hago la selección de marcha, o aquí. Ahí. Ahí. Una es con movimiento en neutro y la otra es para selección de marcha. ¿Cómo? Una se mueve así. No, todos, La que sigue entre la marcha, en este caso, las tres se mueven moviendo la horquilla. Las tres se mueven la horquilla hacia adelante y hacia atrás. Es la palanca la que hace el pivote para cambiarse de posición o para cambiarse de varilla. Puede decir que la palanca queda en el aire y lo mueve así. No queda en el aire porque aquí hay una caja, o sea, hay una tapa. No, otra tapa entre medio, sí. Aquí entre medio y por ahí entra la palanca. Ya entra como un pivote y ¿qué hay? Entra, entonces hace esto. ¿Y engancha el rotátil? Ya, en ese, ya. Sí, porque se tiene que cambiar de posición. Ya. De hecho, cuando usted Por está en eso un queda vehículo, el punto aquí, ya. en el punto muerto de la palanca, entra tercera y entra cuarta. Sí, porque es la Y yo la tengo que mover quinta. para el lado, para que entre primera y segunda, o para el otro lado para que entre quinta o reversa. ¿Ya? Pero para que funcione toda esta maravilla, para que funcione todo este conjunto de engranajes que permiten este cambio de relaciones de marcha, desde una marcha donde entran muchos giros y salen pocos, o donde entran pocos y salen muchos, multiplicación de velocidad o multiplicación de torque, nosotros necesitamos conectar al motor. Y para conectar al motor nosotros vamos a tener el conjunto de embrague. El conjunto de embrague está compuesto de 4 componentes. Aquí en la vista hay 3, ¿ya? Que son el volante, el disco, la prensa y el rodamiento. Que no tengo un rodamiento empuje a mano, por eso no lo tengo acá, pero es un rodamiento que empuja. Partiendo por el volante de inercia. En este caso tengo 2 volantes de inercia de los 2 tipos que nosotros mencionamos. Macizo, bimasa. La función del volante de inercia es mantener la inercia rotacional del vehículo, es decir, mantener girando y que no haya caídas de velocidad por el movimiento alternativo de los pistones. Además de eso, es la superficie sobre la cual se va a sentar el conjunto de embrague y va a llevar la cercha que permite el accionamiento con el motor de arranque. El volante macizo se diferencia en el bimasa, que el bimasa, como dice su nombre, tiene 2 superficies, las cuales están conectadas por medio de una serie de resortes, ¿ya? Esa serie de resortes va a absorber parte de la torsión cuando yo suelte el pedal. Es decir, esto se va a sentar ahí y ese movimiento va a absorber parte de esa torsión. Por ende, cuando yo tengo un volante bimasa, el disco de embrague no tiene resorte. Cuando tengo un volante macizo, el disco tiene resorte. Eso es como cuando uno cae y dobléis las rodillas para que no sea tan fuerte el Una cuerpo. cosa así. En este caso, esos resortes, si yo tuviera la suficiente fuerza para apretar esto y girarlo, estos resortes se comprimen hacia un lado y hacia el otro para absorber parte de esa torsión. ¿Ya? Cuando suenan así, es porque ya están malos. ¿Ya? Eso significa que están malos. Los resortes tienen que estar apretados. Obviamente este disco ya tuvo su desgaste, de hecho ahí se ve que las ranuras están ya poco visibles por ambos lados, ¿ya? Y obviamente el óxido y demás. Eso con los volantes. Los discos de embrague, por otra parte, están compuestos de un estriado donde va conectado el eje de entrada de la caja de cambio, un núcleo que puede ir con resortes o sin resortes y el material de fricción orgánico o forro, ¿ya? Que va a remachar. En algunos casos, cuando tengamos un gran requerimiento de torque, por ejemplo en un camión o un tractor, nos vamos a encontrar con discos de embrague cerámicos, ¿ya? Tenemos el mismo estriado, tenemos un núcleo, tenemos resortes, pero el material de fricción, en vez de ser componente orgánico, va a ser componente cerámico. Pastillas muy similares a las pastillas de freno, ¿ya?
Sacrifico la progresividad que me da el acoplamiento del orgánico. Este resbala un poquito antes de accionar y eso me permite que sea más progresivo el accionamiento y poder hacer ese puntitaco, ir soltando a poquito el embrague. A este, que siempre hago el ejemplo, que es como pescar un gato y tirarlo contra una cortina. Y el gato va a quedar agarrado. Es lo mismo. El agarre es prácticamente instantáneo. Entonces va a transmitir torque instantáneamente. Por eso los vehículos que corren les ponen embrague cerámico. Pero sacrificamos el confort, mucho. Y lo axial. Para que todo esto se aglutine o se aglomere o se mantenga ya unido, está la prensa.